En la actualidad, San Luis Potosí es uno de los principales polos de desarrollo de la física, la que tiene un reconocimiento a nivel internacional, que ha afincado a lo largo de su proceso de institucionalización, camino sinuoso y complicado. Varias son las instituciones relacionadas con el área, que se han derivado de una misma raíz, que comenzara a germinar en la década de los 50, en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la creación de la entonces Escuela de Física, que comenzó a albergar un laboratorio de radiación cósmica, ejemplo de la capacidad y entusiasmo de uno de los pioneros en la física experimental mexicana, Gustavo del Castillo y Gama. La Universidad Potosina vivía uno de los intensos periodos de trabajo académico. Comenzaban a nuclear grupos de investigación en varias dependencias de la universidad, tanto en ciencias exactas como en sociales. Se incorporaban investigadores con grado de doctorado y se contaba con colaboración de científicos potosinos como Efrén del Pozo, que apoya la actividad académica en la Universidad Potosina. Como consecuencia de este auge, se crea la carrera de física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se enfrenta a uno de sus principales retos: poder consolidarse y convertirse en una de las principales carreras del país. El reto no sería sencillo. Antes que nada, era necesario garantizar cierta continuidad, alimentar el interés hacia la disciplina despertando vocaciones a través de una amplia difusión y divulgación para la misma, vincular el trabajo de investigación con la docencia y crear el ambiente propicio para la formación de verdaderos científicos en el área de la física. Entre los múltiples factores para lograr lo anterior, se seleccionó uno que a la larga redituó con creces: el programa de diseño, construcción y lanzamiento de cohetes que iniciara el siguiente año de formarse la Escuela de Física. Dicho programa, a la larga, fue el elemento de cohesión y uno de los factores que propició que cristalizara el objetivo de enraizar la física en San Luis. Hace poco más de 50 años, el cielo del altiplano potosino se vio alterado con el destello de un artefacto que levantó el vuelo, convirtiéndose en el primer cohete lanzado en México con fines científicos. Dicho acontecimiento se registró el Día de los Santos Inocentes de 1957. Ese lanzamiento dio inicio a toda una historia que duraría más de una década y que acuñó un nombre: Cabo Tuna. A 50 años de que empezara la era espacial, el mundo se rige por los avances que esta era ha aportado. Todo tipo de satélites artificiales circundan la Tierra propiciando múltiples servicios, desde las telecomunicaciones hasta los servicios especializados. México no es ajeno a este proceso. En los 60, nuestro país ingresó a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Intelsat, y que con motivo de los 19º Juegos Olímpicos estableció conexión mundial permanente a través de este avance tecnológico, arrendando instalaciones a dicho consorcio. No sería hasta mediados de los 80 cuando México contaría con un sistema satelital propio, al iniciar las generaciones de satélites Morelos y los satélites Solidaridad, con los cuales se cubre el territorio nacional. Sin embargo, dichos satélites fueron construidos por una empresa extranjera y puestos en órbita por los transbordadores de la NASA y cohetes Ariadne de la Agencia Espacial Europea. Esto refleja la dependencia tecnológica que tiene nuestro país en materia espacial.
El camino a la era espacial inició en países que tienen una fuerte tradición científica y tecnológica: Alemania, Rusia, Estados Unidos. Desde principios de siglo, se empezaron a dar las bases con los trabajos del ruso Tsiolkovsky, quien en 1903 publicó su trabajo, La investigación del espacio cósmico mediante máquinas a reacción. En la década de los 20, se intensifican los trabajos al crearse, en Alemania, la Sociedad para Viajes Espaciales. Dicha sociedad, a la larga, fue la semilla que hizo posible que los Estados Unidos pusieran un nombre sobre la superficie lunar. Previamente, Hermann Oberth publicó su trabajo científico, El cohete hacia el espacio interplanetario. Cuando se realizaba todo esto, en México no existía ni una sola escuela de física. A principios de los 40, inician las actividades de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física de la UNAM. Con pocos alumnos, comienzan a gestarse la creación de futuros grupos de investigación en el país. Anteriormente, la gente que se interesaba en la física tenía que trasladarse al extranjero, como Manuel Sandoval Vallarta, ilustre científico mexicano que estudió y trabajó por esas fechas en radiación cósmica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos, y convivió con los científicos más importantes del mundo. La precaria situación en materia científica por la que atravesaba el país hacía desalentadora la situación para los estudiantes de provincia, quienes tenían que trasladarse a la Ciudad de México o al extranjero. Tal es el caso de dos potosinos, Gustavo del Castillo y Gama y Candelario Pérez Rosales, quienes se trasladaron a la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, el primero a cursar el doctorado en física y el segundo a estudiar la licenciatura en física. El encuentro de estos dos personajes y la añoranza de su tierra los llevó a discutir la precaria y desalentadora situación de la ciencia en México. ¿Qué harían al terminar sus estudios? ¿Quedarse en el extranjero y aprovechar las ventajas que esta situación propicia para el progreso de sus trabajos de investigación, o regresar y sufrir las penurias que presenta un país sin tradición científica y lo que esto significa para el trabajo en ciencia? Una cosa estaba clara: solo con la participación de gente preparada podría cambiarse el estado de cosas en México. En una de esas reuniones surge la idea de crear una escuela de física en la Universidad Potosina. Al regresar Gustavo del Castillo con su doctorado a México, se incorpora por un tiempo en el centro de la aún incipiente actividad en física. Tiempo después, vence la inercia centralista y logra incorporarse a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación Científica, antecesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su esfuerzo llevó a que el Consejo Directivo Universitario aprobara en diciembre de 1955 la creación de la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El 5 de marzo de 1956 inician las actividades de la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con 9 estudiantes y como profesores Gustavo del Castillo y Candelario Pérez, quien suspende sus planes de realizar sus estudios de posgrado en la Universidad de Purdue. Las actividades de investigación del naciente grupo se realizaban en el Instituto de Física, cuyas funciones habían iniciado un año antes. De inmediato se proyectan trabajos de investigación en la misma línea en la que ambos se habían formado, temas relacionados con la física nuclear de altas y bajas energías. Igualmente, en el plano educativo, se planteó la necesidad de incorporar a los estudiantes en proyectos que pudieran estimularlos principalmente en la física experimental. Por aquellas fechas, detalles sobre la construcción de cohetes cayeron en manos del grupo potosino, y se planteó el proyecto de diseño y construcción de cohetes, cuyos objetivos iniciales eran estimular el gusto entre los estudiantes por la física experimental.
construir objetos que pudieran elevarse más allá de las nubes y eventualmente utilizar los artefactos para provocar la lluvia y desarrollar estudios de telemetría. A mediados de 1957, inician los trabajos para la construcción de cohetes. Por primera vez en México, se contemplan trabajos para el control y perfeccionamiento sobre el lanzamiento de cohetes que 30 años atrás se habían iniciado en Alemania y que en pleno dominio nazi fueron utilizados con fines bélicos y culminaron con el lanzamiento de las bombas teledirigidas B-2 sobre la ciudad londinense. Los primeros trabajos del grupo potosino consistieron en el estudio del tipo de combustible a utilizar y los diseños del fuselaje. Al igual que los avanzados grupos estadounidenses que habían incorporado su grupo al líder del grupo alemán, Wernher von Braun, se empezaron a utilizar la propulsión química, en el caso potosino, utilizando combustible sólido, preparado mediante una mezcla de zinc y azufre. El diseño de los primeros cohetes sería para probar el combustible a utilizar. Eso fue el 57, cuando se lanzó el primer cohete, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Me acuerdo que se lanzó ese cohete en un campo de golf, allá en las orillas de un campo de golf que está como a 14 kilómetros de aquí. Y fue muy exitoso ese experimento. Cuando regresamos de hacer ese experimento, fuimos a platicar con el rector, el doctor Manuel Nava, y le dijimos que había sido todo un éxito el lanzamiento. Él dijo: no les creo, es Día de los Inocentes. A principios de noviembre de 1957, y solo unos días después de que la Unión Soviética sorprendiera al mundo al poner en órbita el Sputnik 1, primer satélite artificial, se realizó la primera prueba de lanzamiento de un cohete, explotando este en la torre de lanzamiento. Ese día se hicieron 2 intentos más, con la misma suerte. Un mes después, el 28 de diciembre de 1957, y a casi un mes de que la Unión Soviética inaugurara la era espacial, el grupo potosino logró lanzar, en las afueras de San Luis Potosí, por primera vez en México, un cohete con fines científicos. A partir de este momento, se trabaja en el mejoramiento del diseño de los cohetes, implementando mecanismos que permitan su recuperación. De este modo, en el mes de febrero de 1958, se lanza un nuevo cohete, cuyo objetivo es el de probar el mecanismo de paracaídas, el cual funciona a la perfección. Los avances que presentaba el grupo potosino eran importantes. Mientras tanto, un grupo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezado por Walter C. Buchanan, empezaba a trabajar en el diseño de cohetes de combustible líquido. En el año de 1959 y 60 se lanzaron 2 cohetes de combustible líquido. El primero alcanzó una altura de 4 kilómetros y el segundo una altura de 25 kilómetros. Estos experimentos los llevó a cabo el ingeniero Porfirio Becerril Buitrón. Para entonces trabajaba él en ferrocarriles en México, y gracias a la infraestructura que se tenía en los talleres, pues tuvo la oportunidad de crear estos dos cohetes, que también fueron un hito en el ámbito de la ciencia en el país, puesto que si comparamos los resultados que tuvieron Porfirio Becerril y su grupo con los resultados que tuvo el grupo alemán de experimentación, donde participó von Braun y otros,
Los cohetes alemanes en la preguerra alcanzaron alturas del orden de los 600 metros y varios tuvieron accidentes. Es asombroso que Porfirio Becerril y su grupo hayan hecho de los cohetes SST-1 y SST-2 un éxito. En 1959, el grupo consiguió lanzar en la hacienda La Begoña, del estado de Guanajuato, el cohete SST-1. Después de una breve interrupción en los trabajos de lanzamiento de cohetes, el grupo potosino reinicia los trabajos con la serie Zeus, en donde se contempla el lanzamiento de cohetes de 1 y 2 etapas. En este periodo, el grupo de la Escuela de Física empezó a ser reconocido a nivel nacional. El lugar de lanzamiento fue bautizado por los propios periodistas como Cabo Tuna. Esta popularidad propició que las autoridades de la ciudad de Los Mochis llevara a este grupo para que efectuara lanzamientos de cohetes en la conmemoración de los 50 años de la existencia de la ciudad. De este modo, se lanzaron 2 cohetes en una improvisada torre de lanzamiento en el estadio de béisbol de aquella ciudad. Por primera vez se lanzaría un cohete dentro de una zona urbana, lo que requería cálculos exactos sobre su trayectoria y control en el lanzamiento y caída del cohete en un lugar seguro. El auge coheteril que se vivía propició que se creara por decreto presidencial la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Los trabajos llevados a cabo tanto por la Escuela de Física de San Luis como por el grupo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunos otros grupos que de manera informal trabajaron en el lanzamiento de cohetes abrió el camino para que se pensara en construir una base nacional de lanzamiento. De esta forma, la Comisión Nacional del Espacio Exterior invitó al grupo potosino a este esfuerzo y se llevaron a cabo recorridos por el altiplano potosino, en busca de un lugar adecuado. Las exploraciones fueron efectuadas en el municipio de Charcas. En esta exploración, el grupo de la Escuela de Física, con el apoyo del Instituto de Zonas Desérticas de la misma universidad, recorrió el altiplano potosino hasta dar con un lugar que era adecuado para instalar una base de lanzamiento. Nos vinieron a visitar gente que trabajaba en los cohetes, ahí en la Ciudad de México, y más que nada nos vinieron a ver porque querían encontrar un lugar ideal para establecer una base de lanzamientos. Entonces, con estas personas recorrimos algunas partes de San Luis, y donde pensamos que era el lugar ideal era por allá por Charcas. Hicimos un viaje en ferrocarril, entonces ellos dijeron, este es el lugar ideal. Había ferrocarril para transportar cohetes, materiales, todo eso.
La Comisión Nacional del Espacio Exterior no dejaba de ser parte de una maquinaria burocrática que tradicionalmente se caracteriza por tener en su estructura gente que no conoce de ciencia y que no siempre comprende la importancia que ésta tiene para el desarrollo de una sociedad. Este desconocimiento entorpece la calidad en la toma de decisiones. Mientras tanto, se continúa lanzando cohetes y mejorando los diseños. Ahora se lanzan cohetes de 2 etapas y los objetivos en este programa se van enriqueciendo. De haber iniciado como un programa para estimular el gusto por la física experimental entre los estudiantes, se quería aprovechar los artefactos para provocar la lluvia, mediante la detonación de cargas explosivas en el seno de las nubes. Y finalmente se quería aprovechar los cohetes como vehículos para realizar investigación científica en las altas capas de la atmósfera, apoyando los trabajos en investigación que se realizaban en el Instituto de Física. Sabíamos nosotros que las perturbaciones atmosféricas, por ejemplo, durante las guerras, que había mucho ruido de los cañonazos, de las bombas, etc. Entonces venía la precipitación y estaba lloviendo continuamente. En películas que hay por ahí se ve la guerra y se ve siempre lloviendo y el lodo y toda la cosa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la perturbación en la atmósfera, por los disparos, los cañonazos, todo esto, hace que se junten las gotitas y empiezan a caer. Entonces aquí, pues era una manera. Necesitamos nosotros hacer llover por alguna razón que se me escapa. No me acuerdo cuál era la razón. Y entonces empezamos a aventar los cohetes precisamente para producir la lluvia. Y me acuerdo yo que en una vez que nos fuimos ahí por la cuesta, yendo hacia Guadalajara, llegamos con todos nuestros cohetes y nuestra cosa, y entonces pues se nos acercaron ahí algunos rancheros y pues preguntando, ¿y qué hacen ustedes? No, pues mira, es que aventando cohetes y explotándolos allá arriba, bien alto, entonces se produce lluvia. Y por los rancheros como que se vieron así, diciendo, estos están locos, pues sí. Y empezamos a aventar, pues creerás que con tan buena suerte, que después de que aventamos toda la cantidad de cohetes que teníamos, empezaron a caer gotas de lluvia, No fue aguacero, ni no, pero empezaron a caer gotas de lluvia, y nada más se veían los rancheros, bueno, ¿y este qué es? ¿Este es mago o qué? Te digo, así fue una cosa muy admirable, de que ya que habíamos aventado todos los cohetes, ya íbamos de bajada del cerro, entonces empezaron a caer gotitas de lluvia. Y sí, esto se conocía eso, de que las perturbaciones ahí en la atmósfera, por la onda de choque que hay cuando explotan las cosas, entonces eso hace que se junten las gotitas y forman la gota grande que cae al suelo. El ambiente de trabajo en libertad y sin mucha formalidad, pero movido por el deseo de conocer y contribuir con trabajo, es un ambiente que caracteriza a grupos de ciencia. En el caso de la cohetería, era una característica general que privó. Por ejemplo, en la pionera Sociedad para los Viajes Interplanetarios. Lo peligroso para estos proyectos, aparte de la falta de apoyo económico, es que caigan en manos de gente que desconoce la ciencia y burocratice los trabajos. Desgraciadamente, esto sucedió con el Proyecto Nacional y la Comisión Nacional del Espacio Exterior no funcionó y fue desaparecida, igualmente por decreto presidencial en la década de los 70, quedando así los trabajos de lanzamiento de cohetes como una práctica más que un programa de desarrollo.
En 1972, los estudiantes de física lanzan en Cabo Tuna lo que sería el último cohete. El Philoctetes 2, cohete de 2 etapas. Un cohete de 3 etapas, Philoctetes 3, no logró lanzarse, aunque participó en un concurso de ciencia y tecnología convocado por el CONACYT, quedando en los primeros lugares. Y no fue sino hasta el año de 1970 que comenzamos otra vez a recuperar, digamos, las experiencias que había llevado a cabo el profesor Cárdenas, y con base en toda la información que él nos proporcionó, pudimos replicar los experimentos de nuevo desde los más sencillos hasta los más complejos. Ahí fue cuando empieza la serie Philoctetes. Le llamamos Philoctetes porque nuestros cohetes eran bastante delgados en relación con su longitud. Probablemente un cohete que tendría unos 7 metros de longitud, en su diámetro máximo, sin tomar en cuenta las aletas, podría tener unos 15 centímetros. Entonces se veían como flechas. El último de los cohetes, casi de peso de 90 kilos, pues nunca fue lanzado por varias razones, pero se fundamentó una base de experiencia que, pues con el paso de los años, ha tenido consecuencias positivas. Al suspenderse el trabajo de lanzamiento de cohetes, continúan consolidándose los grupos de investigación que existen en el país. En lo que se refiere a la Escuela de Física en aquella época, los esfuerzos se orientan en la consolidación de la planta docente y a la formación de nuevos investigadores a través de la maestría en ciencias. No fue sino hasta 15 años después que la UNAM crea el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, PUIDE, y como trabajo central inician la construcción del satélite UNAMSAT-1. Este programa presenta un panorama alentador, pues engloba una buena cantidad de científicos trabajando en áreas relacionadas con la ciencia del espacio y logra reconocimiento tal que permite inyectársele presupuesto. El PUIDE representa un programa manejado por los propios científicos. Para estas fechas, se puede hablar de un fuerte reforzamiento de grupos de investigación en diversas instituciones del país, en las áreas de física, matemáticas, electrónica, comunicaciones y otras. Dentro del PUIDE comienzan a lanzarse pequeños cohetes, empezando los trabajos prácticamente de cero. La interrupción de los lanzamientos en Cabo Tuna, 2 décadas atrás, empiezan a sentirse. En 1991, y con motivo del eclipse total de Sol, que era observable en una buena parte del territorio nacional, una buena cantidad de científicos se dieron cita en nuestro país para llevar a cabo varios estudios. Entre los estudios que se realizarían estaba el de tratar de medir la presencia de una capa esférica de polvo que rodea el Sol. En condiciones normales puede verse como una especie de anillo. El eclipse era el momento adecuado para poder medir y verificar la presencia de esta capa. Para ello, era necesario realizar mediciones en la alta atmósfera terrestre, para lo cual se utilizaría un cohete. Este proyecto lo realizó el PUIDE en colaboración con un grupo canadiense que estarían a cargo del lanzamiento del cohete, provisto de instrumentos para efectuar las mediciones y mandar los datos a la estación terrestre. Para ello, se construyó una base de lanzamiento en Nayarit. Pensar que de haber continuado los trabajos de aquel grupo potosino,
Para esa fecha, podría existir un grupo en México que pudiera haber realizado completamente ese proyecto con nuestra propia tecnología. A principios de 1990, inicia un nuevo proyecto para la construcción de un satélite, el SATEX-1, Satélite Experimental Mexicano, en el cual participarían más de 70 científicos mexicanos y 11 instituciones de investigación del país. El proyecto SATEX se inicia en 1993 a iniciativa del Instituto Mexicano de Comunicaciones. Es una iniciativa que nace en este instituto como una necesidad de diseñar, desarrollar y construir satélites, pero con tecnología mexicana. Como sabemos, los satélites que se han lanzado, como son los Morelos y los de Solidaridad, son satélites comprados y son satélites usados en telecomunicaciones. Y aquí la iniciativa es desarrollar con tecnología propia una familia de satélites. El proyecto se llamó SATEX-1, donde se invita a una gran cantidad de instituciones de educación superior, como fue la Universidad Autónoma de Puebla, la sección de graduados del ESIME, del IPN, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el CICES de Baja California, el CIDMA de Guanajuato. El CIDMA significa Centro de Investigaciones en Matemáticas, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Ingeniería Aeronáutica de la ICIME, del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP del IPN y el INAOE. Estas instituciones, todas con un esfuerzo muy grande, por primera vez en la historia, reunimos a una gran cantidad de especialistas que cada quien iba a aportar sus conocimientos técnicos para llegar al buen logro del proyecto SATEX-1. Este proyecto era parte de una carga en los lanzadores de Ariane Space, en una carga secundaria. Este satélite tenía un peso de 50 kilos y su volumen era de 50 por 50 centímetros, era un microsatélite. Fue un reto desde el punto de vista de ingeniería, porque la idea era, vuelvo a repetir, construir todo en la medida de sus posibilidades, todo con tecnología propia. Por ejemplo, se diseñaron las antenas, se diseñaron las celdas solares fotovoltaicas con tecnología propia. Fueron por primera vez que se diseñaron y construyeron celdas espaciales, que son los que dan la energía a los subsistemas de este satélite. Se desarrollaron los sistemas estabilizadores, se construyeron los magnetotorques, se construyeron toda la estructura a pruebas de resistencia en el espacio. En fin, fue un esfuerzo. Se diseñó también y se construyeron las computadoras de a bordo. Fue un esfuerzo sin precedente en la historia de la aeronáutica o espacial de México. Este satélite sería enviado al espacio por la Agencia Espacial Europea en el cohete Ariadne. El satélite de órbita baja, un cubo de 50 centímetros de lado y un peso de aproximadamente 50 kilogramos, tendría una vida útil de 1 año. El proyecto tenía como metas primordiales la formación de especialistas de alto nivel en el campo aeroespacial a través de un trabajo multidisciplinario e interinstitucional para el diseño y la construcción, lanzamiento y operación de una familia de satélites experimentales de comunicación y observación de la Tierra. El resultado de estos dos esfuerzos hasta cierto punto ha sido negativo. Mientras estos proyectos han logrado propiciar el trabajo conjunto y bien planeado de científicos, los resultados no han sido los esperados por cuestiones ajenas. El UNAMSAT-1, una vez terminado, después de 5 años de trabajo y de una inversión de $100,000, fue colocado en un cohete ruso, el cual por fallas técnicas no pudo llegar a la órbita determinada para el satélite y se desintegró en las capas densas de la atmósfera.
destruyendo consigo el satélite mexicano destinado a monitorear el comportamiento de los meteoritos y los impactos sobre la Tierra, y que tenía un peso de 10 kilos y medía 35 centímetros de largo. Estaría en órbita a 700 kilómetros de la Tierra, con una inclinación de 60 grados y una vida útil de 4 años. Finalmente, el satélite gemelo el UNAMSAT-B fue lanzado con buen éxito, convirtiéndose en el primer satélite mexicano que envía señales desde el espacio exterior. Mientras tanto, el proyecto SATEX-1, cuyo grupo de trabajo había concluido el satélite, quedaba interrumpido. Se invirtieron muchas horas hombre de científicos mexicanos, se invirtieron muchos años de un gran esfuerzo y se adquirió una gran experiencia también, pero no se logró el lanzamiento. Y no fue culpa de los científicos mexicanos, sino fue un problema de la alta burocracia en nuestro país. Al desaparecer el Instituto Mexicano de Comunicaciones, en realidad es uno de los problemas fundamentales que cortaron este proyecto. Pero la experiencia está. Alejandro Pedrosa Meléndez, coordinador técnico del proyecto SATEX-1, anunció que el proyecto se suspende por tiempo indefinido al retirársele el apoyo financiero. Mientras tanto, empresas privadas mexicanas que requieren el servicio de satélites de comunicaciones anuncian con despliegues modernistas su compra de tecnología para poder llevar a cabo sus funciones. El camino de México hacia la autosuficiencia en tecnología espacial debe comprender también a estas empresas y no solo al Estado mexicano. Por lo pronto, México seguirá dependiendo de las grandes potencias en un área tan estratégica como lo es la tecnología espacial. En la actualidad, se ha creado la Agencia Espacial Mexicana, que pretende coordinar diversos trabajos relacionados con la ingeniería aeroespacial, repitiéndose de cierto modo lo realizado con la fallida Comisión del Espacio Exterior. El legado de Cabo Tuna continúa en el presente. Gerardo Saucedo, que dirigió el proyecto Filoctetes en la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, funda el Instituto Mexicano del Espacio Exterior. En particular, nosotros hemos creado el Instituto Mexicano del Espacio Exterior, que es una organización sin fines de lucros que está dedicada a divulgar y fomentar el interés por las ciencias del espacio en las universidades del país. Hasta el momento, ese sería el avance que tenemos. En lo material, bueno, tenemos algunos desarrollos ya de cohetes, de sondeo, tenemos proyectos sobre trabajos en microgravedad y también estamos manejando proyectos de satélites que elaborados por las universidades mexicanas puedan ser puestos en órbita, principalmente por organizaciones como la Organización Espacial India, ya que ellos colocan satélites en órbitas polares y nos convendría a nosotros, puesto que los satélites orbitarían directamente encima de la República Mexicana. Entonces, cualquier misión que partiera del continente hindú podría servirnos a nosotros. Hay posibilidad de obtener, digámoslo así, una concesión o un RAID para poder montar uno de nuestros satélites en esos cohetes, aún sin costo. Esa sería, en términos muy generales, las perspectivas futuras que tenemos acá en el Instituto Mexicano del Espacio Exterior, INME. Una asociación civil que tiene como objetivo
difundir y gestionar proyectos viables en el área aeroespacial, así como fomentar la formación de recursos humanos en esta área. Entre uno de sus proyectos, construye cohetes de sondeo de combustible líquido, distinguiendo con ello a los pioneros mexicanos en construcción y lanzamiento de cohetes, asignándole su nombre, pretendiendo recuperar ese auge que iniciara en un paraje del desierto potosino y que marcara un hito en la historia de la ciencia en México. Yo creo que México podría estar avanzado en la cuestión de la cohetería, como hay otros países subdesarrollados que tienen avances muy importantes. México lo abandonó, desgraciadamente.